Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que en este día todos se encuentren muy bien, que sus vidas sean bendecidas, ustedes y sus familias sean bendecidos por la mano poderosa de Dios. Confiamos en sus bondades, confiamos en su misericordia, en su gracia y sabemos que Dios siempre está haciendo y obrando en nuestras vidas. Así es que, pues le doy gracias a Dios por sus vidas de ustedes y pues yo le doy gracias a Dios también porque me permite estar nuevamente con ustedes en este día. Aprendiendo en un tema más de ese curso básico G. Y el día de hoy pues nos toca ver la oración y la fe. Tal vez para muchos de nosotros suenan muy repetitivos estos dos temas, la oración y la fe. Son temas que a lo largo de nuestra vida espiritual vamos a ver constantemente. Yo creo que muy constantemente. Son temas que hemos visto a lo largo de todos los trimestres que hemos pasado y tal vez los que vienen también vamos a volver a ver ellos porque son parte muy esencial de nuestra vida espiritual. La oración y la fe son bases de nuestra vida espiritual. Así es que hoy vamos a ver ese tema, oración y fe. Y pues realmente el propósito de este tema es fortalecer nuestra fe a través de la oración. Es desarrollar nuestra fe a través de la oración. Bueno, ¿y qué te parece, hermanos, si empezamos en este día con una oración? Así es que yo te invito a orar y a ponernos en las manos de Dios, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos muestre todo lo que Dios tiene el día de hoy para nosotros. Amén. Cierra tus ojos y acompáñame a orar. Pues Padre, Señor, nuevamente en este día te damos las gracias, porque creo y sé, Señor, que tienes preparado algo hermoso que va a impactar nuestros corazones, nuestras vidas. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día, y yo sé que tal vez hemos escuchado muchas veces el tema de la oración y la fe, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Por eso te pedimos que nuestro Señor Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que nos permitas comprender todo lo que hoy nos vas a hablar y que nos permitas tener la fortaleza para ponerlo por obra. Ayúdanos, Señor, nos queremos poner en tus manos y que seas tú, el Espíritu Santo, el que nos enseñe y el que nos capacite el día de hoy. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, te necesitamos. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es un tema muy importante para nuestra vida, hermano, como te lo decía. ¿Y qué te parece si empezamos en este día nuevamente buscando ese concepto de fe y oración? Tal vez has escuchado el concepto de fe, que es creer en Dios. La palabra de Dios nos enseña que creer en Dios dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Mucha gente, si le preguntamos el día de hoy qué es, si tienen fe en Dios o creen en Dios, la mayoría te va a responder que sí, o si no es que todos. Pero, ¿qué es la fe, hermano? ¿Y qué te parece si lo vemos a la luz de las Escrituras? Amén. Te voy a pedir que me acompañes a la carta de los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es certeza, y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Son dos palabras muy importantes en este punto. Pero déjame compartirte algo que Dios me enseñó al estar estudiando esta porción de la palabra. Y quiero decírtelo como Dios lo puso en mi corazón. Es pues la fe, la certeza de que Dios tiene el poder para hacer lo que me ha prometido. Y estoy convencido de que Dios es fiel para cumplir su promesa y aunque no lo pueda ver, ya está hecho. Hermano, tener la certeza o creer que vamos a recibir lo que Dios ha prometido, eso es fe. Porque creemos que Dios tiene el poder para hacer lo que ha prometido. Y que Él es fiel para cumplirlo. Aunque tal vez todavía no lo vemos, Dios lo va a cumplir o ya lo cumplió, hermano. Tal vez tú has recibido promesas de Dios que tal vez hoy todavía no las has visto hechas o no las has experimentado todavía. Pero Dios es fiel y tiene el poder para hacer lo que prometió. Y es fiel para cumplir lo que Él prometió. Amén. Bueno, ¿qué es la oración? La oración sabemos que es una plática con Dios o es platicar con Dios.
Y a través de experimentar esta actitud de oración, pues nos vamos relacionando con Dios. Entonces, esta plática con Dios nos lleva a relacionarnos con Él. Y es la oración, la forma en que Dios eligió para que cada uno de nosotros pudiésemos tener una relación personal con Dios. Amén. Bueno, vamos al primer texto base. Yo en este caso, en este tema, hermanos, tomé dos textos base que tal vez nos van a poner en contexto de lo que hoy vamos a aprender. El primero es la carta de los Hebreos, capítulo 11, versos 6 y 7. Carta a los Hebreos, carta a los Hebreos 11, versos 6 y 7. Dice la Escritura, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los hombres que lo obedecen. Hermano, en estos dos textos yo vi tres palabras que son muy importantes, que deben de estar en nuestra vida de fe y en nuestra vida de oración. En el verso 6 dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. A Dios le gusta que confiemos en Él. Confiemos, es una palabra importante, confianza en Dios. Dice, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe. Creer en Dios es creer en Él, creer en sus atributos, creer que Él tiene el poder, que Él es poderoso, que Él es fiel, que Él es amor y que Él es sabio. Y ahorita vamos a ir viendo esos puntos que acabo de mencionar. Y en el verso 7 dice, Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció. A Dios le gusta que tengamos un corazón obediente, que vamos a recibir nuestra promesa, sí, pero hay muchas veces, hay cosas que hay que hacer antes de recibir esa promesa. El Señor le dijo a Tomás un día, bienaventurado a aquellos que creyeron y no vieron. Y muchos en la palabra también nos expresan ese sentir. Abraham, el padre de la fe, él recibió promesas que no alcanzó a ver, pero Dios las cumplió. Y él hizo lo que tenía que hacer, él fue obediente a Dios. Y tal vez no vio esa promesa que Dios le había hecho, que su descendencia iba a ser como las estrellas. Pero Dios ha cumplido su palabra. Noé hizo lo que tenía que hacer y Dios cumple su palabra. Y es así, hermanos. Tres palabras: confianza en Dios, creer en Dios y obediencia. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros cuando hablamos de tener fe en Dios. Y el segundo texto base de este tema es en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del verso 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice la Escritura, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Hermanos, creer en Dios es creer también en su palabra, creer en sus promesas, creer en las Escrituras. Y dice, el mensaje de la cruz es ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Y sabemos, hermano, que aquellos que tal vez no han creído en Dios, no han conocido a Jesucristo, cada vez que escuchan o leen la palabra de Dios, y yo los he escuchado, para ellos suena locura todo lo que la Escritura dice. Pero para nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que creemos en su palabra, los que creemos en sus promesas, para nosotros es el poder mismo de Dios. Y hemos experimentado muchas veces esas promesas de Dios que se han hecho realidad en nuestras vidas porque hemos alcanzado esa fe, esa confianza en Dios. Entonces, la fe, hermano, va acompañada de creer en Dios y creer en su palabra. Creer en lo que Él ha dicho. Amén.
Bueno, el primer punto que vamos a ver el día de hoy en este tema, oración y fe. El primer punto, hermano, es la oración desarrolla la fe. La oración desarrolla la fe. Y te pido por favor que me acompañes al libro de Daniel, capítulo 9, verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dice el profeta Daniel, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego. Hermano, la forma en que buscamos a Dios, que buscamos su favor, que buscamos su presencia, es a través de la oración. Como te dije desde el principio, Dios escogió la oración como la manera de comunicarnos con Él, de exponerle nuestras necesidades, como también de relacionarnos con Él. Es la oración, es a través de la oración. ¿Y qué te parece si me acompañas el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del versos 20 y 25? Marcos 11, versículos del 20 al 25. Dice la Escritura, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y a mí me asombra todo este texto, esta porción de la palabra, hermano. Pero quiero retomar el verso 20 y 21. Y dice la Escritura, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Hasta ahí. El apóstol Pedro recordó lo que el Señor había hecho con la higuera, las palabras que le había dirigido a la higuera, y le dice, la higuera que maldijiste se ha secado desde la raíz. Y quiero retomar este mismo pasaje en el Evangelio de Mateo, en el verso del Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 20. Porque después de que Pedro le expresa esto al Señor, le hicieron una pregunta. Y dice en Mateo 21, 20. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Y a mí me asombra la expresión de Pedro y la pregunta que le hicieron al Señor. ¿Cómo se marchitó tan rápido la higuera? Y creo que la pregunta no era dirigida hacia cómo ha sido el proceso biológico, de cómo sucedió ese proceso en la higuera. Todos sabemos que las plantas o los árboles pueden llegar a secarse. Pero el Señor le dio una instrucción a esa higuera y la higuera se secó. Pero fue muy rápido. Entonces la pregunta de los discípulos hacia el Señor fue, ¿cómo es que actúa, Señor, ese poder para que esto que debería tardar mucho tiempo, ha sido en muy poco tiempo de una manera sobrenatural? ¿Cómo es que actúa, Señor, este poder? Esto que tú hiciste, Señor, ¿cómo es que puede suceder? Y la respuesta del Señor, en el verso 22, el Señor respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y también esta es una respuesta que nos puede asombrar, que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Muchos podríamos pensar que los discípulos creían, tenían fe en Dios. ¿Por qué el Señor les dice esa respuesta? O toda la gente que estaba a su alrededor, había muchos religiosos en aquellos tiempos. Pero déjame decirte algo. En aquellos tiempos, todas aquellas personas tenían el templo, tenían los sacrificios, tenían sus costumbres, tenían sus tradiciones, pero no tenían fe en Dios. ¿Y por qué te digo esto? Al principio de Marcos 11, en los primeros versos, es la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Y déjame decirte que cuando entró el Señor a Jerusalén, dice que entró montado en un asno, en un bollino. Dice que toda la gente
iba poniendo sus mantos delante del Señor para que el Señor pasara, y cortaban ramas de los árboles y las ponían a los pies del Señor. Y los que iban delante y atrás iban gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero dice que cuando entraron la gente en Jerusalén, la gente preguntó: ¿y quién es este? Y yo me preguntaba, ¿cómo es que estaban gritando y adorando a Jesucristo, que estaba correcto, que era la persona correcta de adorar, de exaltar? Iban gritando y exaltándolo. ¿Cómo es que de repente mucha gente preguntaba: ¿y quién es este? Y muchos respondieron: es Jesús, el profeta de Jerusalén. Lo conocían como un profeta, pero no lo conocían como Dios. No tenían esa confianza en él como Dios. Y esa misma gente que un día le estaba adorando y exaltando, también era la misma gente que un día estaba gritando: crucifícale, crucifícale. Hermanos, mucha gente puede mostrar emoción en el corazón. Mucha gente estaba mostrando solamente emoción en el corazón, y estaba toda esa emoción bajo un manto de religiosidad y de costumbre. Hoy en día no es tan diferente. No sé si tú has visto, pero yo creo que todos hemos visto alguna prédica por internet cuando nos podíamos reunir en las iglesias, en los templos. Hay iglesias que estaban llenas de mucha gente, muchas veces exaltando, cantando y adorando al Señor, porque era día de reposo, y muchas veces solamente nos ponemos las vestiduras religiosas, las vestiduras de cristiano el día de reposo, donde podemos exaltar a Dios, gritarle, exaltarle, llorar. Pero eso no muestra nuestra fe en Dios. Muchas veces solamente son nuestras emociones. Pero una fe en Dios tiene que tener fruto, hermano. Es una fe que tiene que mostrar su fruto. En la misma palabra dice: háblame de tu fe sin obras, y yo te hablaré de mis obras por mi fe. Cuando decimos tener fe en Dios, no solamente es emoción. Nuestra vida, así como nos comportamos el día de reposo, el día domingo, es la misma forma en que nos deberíamos de estar comportándonos todos los días. Porque creer en Dios es creer en su palabra, y obedecemos cada uno de sus mandamientos. No solamente es decir creo en Dios y para que sucedan cosas extraordinarias. Nuestra fe empieza en creer lo que Dios nos ha prometido. La fe, hermano, es abandonar toda confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades y logros, y confiar y descansar solamente en Dios, en nadie más, solamente en Dios. Y es creer en su fidelidad, en su poder, en su amor y en su sabiduría. ¿Por qué te digo creer en su poder, en su fidelidad, en su amor y en su sabiduría? Porque creer en Dios, hermano, es creer en su fidelidad, porque confiamos que Él va a cumplir todas y cada una de sus promesas que nos ha dado a través de las Escrituras. Y en su poder, porque sabemos que Él es todopoderoso para cumplir. Él tiene el poder para hacer todo lo que Él ha prometido. Y nada ni nadie le puede impedir cumplir sus promesas. Y es amor, porque su amor y su bondad lo orilla o lo lleva hacia nosotros, hacia hacernos bien. La misma palabra y las Escrituras dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal acerca de vosotros. Dios siempre, y cada una de sus promesas y cada una de sus ordenanzas son para nuestro bien, son para nuestra bendición. ¿Y por qué en su sabiduría? ¿Por qué debemos creer en su sabiduría? Porque cuando vamos a su presencia, creemos en su sabiduría, porque creemos que Él va a hacer cuando Él quiera hacerlo, como Él quiera hacerlo, y si se debe hacer. Entonces, ¿qué es fe en Dios, hermano? Es creer que Él tiene el poder para cumplir todas sus promesas, y que sus promesas son de bendición y de amor hacia nosotros, y que Él lo va a hacer cuando Él crea, como Él crea, y si Él considera que debe hacerlo. Eso es creer en Dios, hermano. Y una vida que tiene fe verdadera en Dios sabe esperar en Él. Hoy en este momento te mencioné algunos atributos de Dios. Hay muchos más. Tener fe en Dios, hermano, es creer en Él. Y creer en Él es conocer sus atributos y creer que Él es eso que la palabra de Dios dice. Tenemos que conocer sus atributos, hermano. Pero también
Te decía que nuestra fe está ligada íntimamente con la Escritura, con creer en su palabra. Tener fe en Dios, hermano, es creer en su palabra. Acompáñame a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice la Escritura: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Hermano, tener fe en Dios es creer en su palabra, y por eso su palabra ocupa un lugar central en nuestra vida de fe en Dios, porque implica creer en lo que Él ha prometido. Y es por eso que una fe sin la Biblia, hermano, es una fe vacía, es una fe sin fundamento. No podemos decir que creo en Dios y desconozco su palabra. Si digo creer en Dios, también digo creo en su palabra. Porque la fe necesita el contenido y la revelación de Dios a través de su palabra. Es ahí, hermano, donde encontramos todas las cosas que Dios nos ha prometido. Y Dios nos da esa revelación de que esas palabras se van a cumplir en nuestra vida si creemos en ellas. Por ejemplo, cuando tú dices que crees en una persona, lo que estás diciendo es que confío en lo que dice y en su buena voluntad hacia mí o hacia ti. Y tu confianza en Él crece porque ves que esta persona cumple todo lo que promete, que Él hace lo que promete y dice. Cuando tú conoces una persona que es constante, que cumple sus promesas, que cumple lo que debe hacer, entonces tu confianza crece en Él. Entonces tengo que conocer las Escrituras, hermano, para saber todo lo que Dios me ha prometido, o nos ha prometido a todos los que hemos creído en Él. Eso es fe, es creer que Él tiene ese poder para cumplir sus promesas, que nos van a bendecir y que Él va a hacer lo mejor para nosotros, cuando Él diga, como Él diga y si Él quiere hacerlo. Fe en Dios es creer en su fidelidad, hermano. Saber que Él tiene el control de todo, aún de lo más pequeño y de lo más grande que pueda estar. Él es todo confiable. Dios es confiable. Ahora, la fe en Dios está ligada en tener fe en Jesucristo. Y te voy a pedir que me acompañes también a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos del 19 al 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del versos 19 y 20. Dice la Escritura: pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo Él sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Amén. Ahora, la fe en Dios está ligada a la fe en Jesucristo, porque el Señor ha prometido que en Jesucristo hay salvación a todos los que hemos creído. Esta es yo siento que es la más grande promesa que Dios nos ha dejado en las Escrituras, que en Cristo, todos los que hemos pecado, todos los que hemos ofendido a Dios, que en Cristo hay salvación. Y esa es la primer promesa, y de ahí se desarrollan todas las demás, hermano. No podemos abrigarnos bajo las promesas de Dios si aún no hemos tenido o no hemos confiado en Jesucristo, confiado en su palabra, confiado en el Evangelio, en toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que vino, murió y resucitó para darnos vida a nosotros también juntamente con Él. Tener fe en Dios es tener fe en Jesús. Y tener fe en Jesús es creer en esa promesa de salvación. Creer en que en Él hay salvación.
aunque hayamos pecado, si creemos que en Él y nos arrepentimos, porque confiar en Él y creer en Él es arrepentimiento, te lleva al arrepentimiento, hermano, sabemos que en Él hay salvación. Y entonces, a partir de esa promesa, hermano, podemos tomar todas las demás promesas que Dios ha dejado en las Escrituras para cada uno de nosotros. Tener fe en Dios es creer en su carácter, en su evangelio. Y es así como se manifiesta la fe en la vida del creyente. Cuando tenemos fe en Dios, se refleja en nuestra vida, porque obedecemos su palabra y esto nos lleva a una transformación. Cuando decimos tener fe en Dios, hermano, es creer en su palabra. Y cuando la obedecemos, esa obediencia nos lleva en una conversión, en una transformación. Nuestra fe tiene que rendir frutos en nuestra vida. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Cuando hablamos que tenemos fe en Dios, lo debemos de reflejar a través de nuestro testimonio y de nuestra experiencia propia, nuestra vida, hermano. No solo es decirte, tengo fe en Dios y nuestra vida sigue siendo igual. No, no es así. Si tienes fe en Dios, es que tu vida está siendo transformada, porque estás obedeciendo y estás guardando los mandamientos de Dios. Conocer a Dios nos acerca aún más a la presencia de Dios. Es tener una plena confianza en que Él es capaz de hacer lo imposible y que el poder está en Él y no en nosotros. Cuando vamos a la oración, cuando vamos a la presencia de Dios, creemos en Él y le dejamos nuestras necesidades y sabemos que no somos nosotros los que podemos hacer posible las cosas, sino Él es nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Es lo que hace posible todas las cosas. Y decía, me acuerdo de esa pregunta que le hizo el Señor a Pedro al Señor Jesús, ¿y cómo es que sucede esto? Y el Señor les dice que todo aquel que pida sin dudar en su corazón, le será hecho lo que pida. Hermano, ese poder está disponible para que todo aquel que pida creyéndolo, sin dudar en su corazón, ese poder está disponible para todo aquel que cree que Dios puede hacer esas cosas. Dios lo puede hacer, hermano. Ese poder está disponible para todos y cada uno de nosotros. No sé si has experimentado ese poder de Dios en tu vida. Yo creo que muchos hemos llegado a experimentar esa fe en Dios y esas bendiciones que Dios trae a través de creer en Él. Sabemos que una persona no puede hacer las cosas por el solo pedirlo, sino pedirlo en el nombre de Jesús y creer que Dios tiene poder infinito para hacerlo. Así es que, hermano, la fe está íntimamente ligada a la palabra de Dios. Creer en Dios, tener fe en Dios, es creer en Jesucristo y creer en su obra redentora, en su obra de salvación que Él vino a hacer por nosotros. Y creer en su palabra es obedecerla. Y esa obediencia nos debe de llevar a un cambio, a una transformación. Nuestra vida de fe en Dios tiene que dar un fruto y ese fruto lo manifestamos a través de una conversión, de una nueva manera de vivir. Dice la Escritura que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Estar en Jesús es creer en Él, creer en su palabra, creer en sus promesas. Y hay un texto más que quiero ver en esta parte, donde el Señor nos habla en Marcos 11, que es en el versículo 24. Marcos 11, 24. Acompáñenme, por favor, a la Escritura. Marcos 11, versículo 24. Dice el Señor: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí el Señor relaciona la fe con la oración. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor está ligando la fe con la oración, ya que la verdadera fe nos mueve a orar o a venir a la presencia de Dios con nuestras peticiones porque creemos y confiamos en su poder y en su fidelidad.
Si tenemos verdadera fe en Dios, hermano, esa fe, esa confianza en Dios nos lleva, nos acerca a la oración. Nosotros debemos de estar anhelando orar, debemos de estar anhelando estar en la presencia de Dios. Si tenemos esa fe en Dios, cuando leemos todas sus promesas, ¿qué es lo que quieres? Que se cumplan en tu vida. Y la forma de pedírselas a Dios, todas esas promesas, es a través de la oración. La oración es la expresión de la fe que procura la gloria de Dios. Porque cuando tú oras, estás mostrando aquellas cosas que son imposibles y que sucedieron, y no sucedieron porque sí, sino porque se lo pediste a Dios y Él lo hizo posible. Y de esta manera el Señor se glorifica. Él escogió la oración como medio de la expresión de la fe. Así es, hermano, que nuestra fe la expresamos a Dios cuando oramos. Cuando vamos a la presencia de Dios, le estamos mostrando que creemos en Él y que creemos en su poder. Y que creemos que Él puede solucionar aquellas cosas que le estamos pidiendo o puede darnos aquellas cosas que le estamos pidiendo. Y que esas cosas vienen no por solamente por pedírselas, sino porque creemos que Él tiene ese poder para hacerlo. Así es que, hermano, la oración es la manifestación de tu fe. El acercarnos a Dios, le estamos diciendo, yo creo que tú puedes hacer todo lo que dice tu palabra que puedes hacer. Es que tú vas a cumplir con todo lo que tú dices que nos prometiste. Hermano, es la oración, la forma en que Dios escogió para relacionarnos con Él y mostrarle nuestra fe. Ahora, por último en este punto, la oración nos sintoniza con la voluntad de Dios y eso hace crecer nuestra fe. Acompáñame en la primera carta de Juan, capítulo 5, del versos 13 y 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 13 y 15. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Hermano, la oración nos sintoniza con la voluntad de Dios y pedimos conforme a su voluntad. Ya no a mi conveniencia, sino pido de acuerdo a su voluntad. Por eso, vuelvo a decirte, nuestra fe está fielmente relacionada con la palabra de Dios. Y cuando conozco su voluntad, entonces vengo a la presencia de Dios y oro conforme a su voluntad. Y si oro conforme a su voluntad, entonces yo tengo que tener la certeza en mi corazón de que Él va a hacer lo que prometió. Entonces, cuando vemos cumplida su promesa en nuestra vida, nuestra fe crece, nuestra fe se fortalece. Por eso nuestra fe está ligada a la palabra de Dios. Creer en Dios es creer en su palabra y en sus promesas y creer que Él tiene el poder para hacerlo. Amén, hermano. Entonces, debemos de sintonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Es su voluntad la que se debe hacer viva en nuestra vida. Amén. Déjame un texto más en este punto, hermano. Acompáñame a Marcos 11, verso 25. Marcos 11, verso 25. El Señor, hablándonos de fe y oración, y también el Señor nos habla del perdón en la oración. Y creo que es un punto muy importante que Dios puso en esta porción de la palabra. Y vamos a leerla, hermano. Marcos 11, 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermano, la verdadera fe nace de un corazón sido partícipe de la gracia perdonadora de Dios. Aquellos que tienen verdadera fe en Dios es porque saben y creen que han sido perdonados de todos sus pecados porque han creído en Jesucristo
y han creído en el Evangelio de Jesús y ahora pueden acercarse al Padre con toda la confianza en oración y generar una relación personal con Dios. Hermano, ¿por qué el Señor nos pide perdonar cuando estamos en oración? Dice esta porción de la Escritura que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdona a nosotros. Hay algo que tal vez nos puede estar estorbando en nuestra oración y en nuestra cercanía con Dios, y es la falta de perdón. ¿Por qué te digo esto? Porque esa falta de perdón es un pecado que nos aleja de Dios y que tal vez el Señor, tal vez nosotros no queremos, Dios no necesita que oremos. Dios sabe nuestras necesidades, lo dice la Escritura. Pero Dios quiere relacionarse con nosotros y que a través de la oración no solo nos relacionemos con Él, sino también le expongamos nuestras necesidades. Pero debe haber una relación cercana con Dios. Y ese pecado, esa falta de perdón, nos puede estar alejando de Dios y estar impidiendo que el poder de Dios o nuestras oraciones o nuestra confianza en Dios no crezca o no lleguen a Dios nuestras oraciones. Por eso el Señor dice que tenemos que perdonar para que Dios también nos perdone y podamos tener una relación cercana con Dios. Conozcamos a Dios. Hermano, cada vez que vayamos a la oración también tenemos que pedir perdón y perdonar para que nuestras oraciones puedan llevarnos a esa presencia misma de Dios. Amén. Vamos a pasar al segundo punto, hermano. Implicaciones de la fe en la oración. Hay 3 puntos que quiero tocar en este punto. El primero es creer. Y acompáñame al Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 19 al 24. Marcos 9, versos del 19 al 24. Dice la Escritura: Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Hermano, muchas veces vamos a la presencia de Dios, ya sabemos su voluntad, sabemos lo que Dios nos ha prometido. Pero muchas veces, así como expresó el papá de este muchacho que tenía un demonio, incredulidad. Y déjame contarte una historia, una historia que escuché una vez de un hermano que me compartió acerca de este tema. Y decía que había una ancianita que tenía que ir al servicio a la iglesia y la iglesia quedaba muy lejos de su casa, que cada vez que ella tenía que llegar a la iglesia tenía que pasar por una lomita, un cerrito, para llegar a la iglesia y pues la subida pues era muy cansada y tardada. Ese día le hablaron de la fe y les compartieron que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa montaña: quítate, échate al mar, y la montaña lo haría. Y dice que al momento de regresar, la ancianita llegó a su casa y abrió la puerta y vio la montaña. Y le dijo: en el nombre de Jesús te quitas. En el nombre de Jesús te quitas. Y cerró la puerta y se fue a dormir. Al otro día, cuando la viejita se para, abre la puerta y dice: ya sabía que no se iba a quitar. Muchas veces decimos que tenemos fe en Dios, pero muchas veces eso es lo que expresa nuestra boca, pero nuestro pensamiento, nuestra fe no está puesta en Él.
¿Por qué? Porque aún tal vez no creemos, no conocemos a ese Dios que es poderoso, hermanos. Es poderosísimo. Dice la palabra, como leímos en las Escrituras, que la Escritura es el poder mismo de Dios. Creer en su palabra, creer en Él, nos lleva a experimentar esas cosas sobrenaturales de Dios. Nos lleva a experimentar sus promesas. Hay muchas cosas que tal vez no hemos alcanzado o no hemos recibido, hermano, porque aún no estamos fortalecidos en la fe en Dios. Nos dejamos guiar por nuestra vista y no por nuestra fe. Y recuerda lo que dice la Escritura, nosotros andamos por fe, no por vista. Y muchas veces las situaciones que están a nuestro alrededor son en las que le hacemos caso. En vez de creerle lo que dice Dios y creer en Dios, creer en su poder, creer en su fidelidad, creer en su amor, creer en su sabiduría. Por eso me llama la atención cómo el Señor dice, ¿cómo que si puedo? ¿Recuerdas que decía la palabra al principio de los pasajes que leímos, que sin fe es imposible agradar a Dios? Que a Dios le gusta que confiemos en Él. A Dios no le gusta que haya duda en nuestro corazón. La carta de Santiago también nos menciona que cuando pidas, pide con fe, no dudando nada, porque aquel que duda es como las ondas del mar que son arrastradas de allá para acá, y que tal haga, no espere recibir nada de Dios. A Dios le gusta que creamos en Él, que confiemos en Él. Amén, hermano. Entonces tenemos que creer en Él, creer en su palabra. Y el segundo punto es confiar. Y acompáñame por favor al Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso 5. Dice la Escritura, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Sabes qué mueve el poder de Dios? Fíjate la porción de esta palabra, confía en Él y Él hará. Nuestra confianza activa el poder de Dios. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando vamos en oración a su presencia, es porque estamos reflejando nuestra fe. Es porque estamos confirmando que nuestra fe está puesta en Dios. Y por eso vamos a sus pies a dejar nuestras necesidades o nuestras peticiones. Cuando confiamos en Él, cuando tenemos la certeza de que Dios va a cumplir su palabra, el poder de Dios se activa en nuestra vida, hermano. Tenemos que confiar en Dios. Amén. Y último texto en este punto. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Dice la Escritura, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Nuevamente, dice el Señor que podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Hermano, ¿qué tanto conoces a Dios? Fíjate qué tanto obedeces sus mandamientos. Porque vuelvo a decirte, decir que tenemos fe en Dios nos lleva a la obediencia de sus mandamientos. Y si alguien afirma que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Podemos decir que creemos, podemos orar, pero tal vez no haya fe en nosotros. Nuestra fe debe de llevarnos a la oración y eso a una conversión, a un cambio de vida, a experimentar cada uno de sus mandamientos. Porque en la última parte, en el versículo 5 dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús anduvo. Nuestra vida
debe de reflejar nuestra fe. Nuestra oración es esa expresión de nuestra fe hacia Dios, es nuestra confianza. Por eso nuestra vida, cuando creemos en Dios, obedecemos. Y obedecemos porque conocemos a Dios, porque sabemos que Él es fiel, que Él es amor, que Él es poderoso, que Él es misericordioso, que Él es sabio. Y cuando conocemos a Dios, hermanos, nos enamoramos de Él. Y dice así la Escritura: pero los que obedecemos la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Porque esa experiencia, esa relación de nuestra fe y la oración nos lleva a conocer a Dios. La palabra dice que la Escritura da testimonio de Jesús. En la Escritura conocemos las cualidades, los atributos de Dios, y sabemos que todo lo que Él es se cumple, y todas sus promesas se cumplen. Así es que obedecer a Dios es una muestra de nuestra fe y de nuestro amor a Dios. Amén. Tercer punto, hermano. La oración con voz audible. Muchos pensamos y decimos, pero ¿puedo orar en el pensamiento? Sí, Dios también nos muestra en las Escrituras que podemos orar. Nehemías lo experimentó, pero porción de la palabra, en Jeremías 29. Jeremías 29, del verso del 11 al 13. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Pero dice en el verso 12, en esos días, cuando oren, los escucharé. Eso implica hablar o hacer la oración audible. Entonces el oído de Dios nos puede escuchar. A Dios le gusta que expresemos nuestras necesidades, no tanto porque Él no sepa lo que necesitamos o lo que está pasando en nuestra vida. La misma palabra, vuelvo a repetir, te lo dice, que antes de que nosotros hayamos orado, Él ya habrá contestado, porque Él sabe lo que necesitamos. Pero Dios quiere que expresemos lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere que nos relacionemos a través de la experiencia de esta plática con Dios. Yo no sé, aquellos que somos papás, creo que disfrutamos, hermano, también de una plática con nuestros hijos. No nos gusta que tan solo nos hablen a señas. Creo que nos gusta que nos expresen sus pensamientos, sus sentimientos, o aquellos problemas o necesidades que tienen. Y lo hacemos a través de una plática, a través de expresarlo con palabras. Y eso es lo que Dios quiere. Escuchar nuestro corazón a través de expresión con palabras, hermano. Nuestra oración tiene que ser audible hacia Dios. Tal vez por eso tenemos oración personal, donde pues solamente tú y Dios está, o estamos solamente Dios y nosotros, donde podemos expresarle todas aquellas cosas que están pasando en nuestra vida, en nuestro corazón o en nuestra familia. Tenemos que tener esa relación con Dios, una experiencia de plática con Dios, y esa plática implica hablar y saber escuchar también a Dios. Amén. Entonces nuestra oración tiene que ser audible. Cuarto punto, hermanos. La fe se fortalece en la oración, la respuesta tarda, Dios está probando mi fe. La fe se fortalece en la oración, la respuesta tarda. ¿Puede tardar? Sí. Yo creo, por eso decíamos que confiar en Dios, confiar en su sabiduría, es confiar en que Dios va a hacer como quiera hacer, cuando lo quiera hacer. Eso es ser sabio. Él sabe el momento en que debe hacer lo que le estamos solicitando y si lo debe hacer. Así es que acompáñenme a las Escrituras. En el libro de Génesis, capítulo 18, versos 12 al 15. Génesis 18, versos del 12 al 15. Dice la Escritura: Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacían mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara y dijo:
¿Acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Y Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Bueno, Dios le había dado una promesa a Abraham de que su descendencia iba a ser como las estrellas. Y tal vez Abraham empezó a ver que se estaba envejeciendo, que estaban pasando los años y que no llegaba esa promesa. Pero Dios esperó el tiempo que él decidió esperar. Tal vez cuando Abraham ya era muy viejo, Sara dice que ya era de muy avanzada y ya no podía tener hijos. Entonces, cuando nuestro entendimiento, cuando nuestro pensamiento dice que no pueden suceder, pero tú le crees a Dios, a su palabra. Hermano, no sé, tal vez las circunstancias pueden ser totalmente difíciles, totalmente imposibles, pero Dios es especialista en lo imposible. Dios le dio y cumplió su promesa a Abraham. Le dio un hijo en su vejez. Antes Abraham tal vez había desconfiado un poco de Dios y quiso ayudar a Dios y tuvo otro hijo con su sierva de Sara, Agar. Pero no era el hijo de la promesa, dice en la Escritura, era Isaac. Pero bueno, Dios cumplió su promesa, hermano. Aunque tarda la promesa, Dios sabe cuándo va a llegar. Esa esperanza, esa espera debe desarrollar nosotros fe en Dios. Debe desarrollar esa confianza en Dios. Si creemos en Dios, creemos en su poder, creemos en su fidelidad, sabemos que Dios lo va a cumplir cuando Él decida que debe cumplirse. Y vamos a leer otros 2 versos, hermano, 2 versículos más. Acompáñame al libro de Josué, capítulo 1, del verso 5 al 9. Josué 1, versos 5 al 9. Dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones de Moisés que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. El Señor le había dado una promesa al pueblo de Israel y era regresar a la tierra que un día le había prometido a sus antepasados. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero Dios descargó esta responsabilidad en Josué. Y vamos a ver, acompáñame otra porción. Josué capítulo 21, de los versos 44 al 45. Josué 21, versos del 44 al 45. Dice la Escritura, y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que había dicho se hizo realidad. Hermano, ¿cuánto tiempo pasó entre que Dios llamó a Josué y se cumplieron todas sus promesas? No lo sé, pero seguramente pasó bastante tiempo. Pero supieron esperar en la promesa de Dios y las conquistaron, las recibieron porque confiaron en Dios. El Señor le dijo a Josué, obedece todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Dios espera obediencia de nosotros aunque pase tiempo. Dios hará su promesa. Dios cumplirá su palabra. ¿Cuándo? Cuando Él decida. Cuando Él crea que es el tiempo conveniente para que nosotros podamos recibir su promesa. Amén. Último punto, hermano.
Declarar mi fe en oración de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Declarar mi fe en oración de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. No sé si tú has recibido promesas de Dios. Dios te ha dado una palabra en la cual tú debes orar, en la cual tú debes estar orando porque sabes que esa palabra que Dios te la dio para tu vida y la dio para que te bendiga. Así es que debemos de orar declarando lo que Dios nos ha dicho, que dice su palabra. Así es que acompáñenme a un verso más. El primer libro de Reyes, capítulo 8, del verso 23 al 26. Primer libro de Reyes, capítulo 8, del 23 al 26. Dice la Escritura: y oró: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras tu amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tus promesas a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Hermano, si Dios te ha dado una promesa, ora conforme a esa palabra que Dios te ha dado. Declárala, reclámala a esa hora. Y hablo reclamar, no quiere decir que le reclamemos a Dios, sino confiésala, declara esa palabra que Dios te ha dado, porque se va a cumplir. Se va a cumplir, hermano. Si creemos que Dios es poderoso, es fiel, es sabio y es amor, hermano, y creer en Dios es creer en todo lo que Él es, esa palabra va a llegar. Declara la palabra que Dios te ha dado en tu vida. Ora por ella, ora con ella todos los días. Y seguramente vendrá cuando Dios lo decida. Dios es soberano. Hermano, pues esto es todo en este tema. Pues, ¿qué te parece si oramos al Señor para que Dios nos ayude a vivir, a fortalecer nuestra fe y nuestra oración en Él? Amén. Cierra tus ojos, hermano. Padre, pues Señor, en este día te damos las gracias porque creemos que tú quieres tener una relación cercana con cada uno de nosotros y que no haya duda en nuestro corazón de que tú eres poderoso y de que cada una de tus palabras que nos has dejado escritas en tu palabra, en la Biblia, es poder de Dios. Son promesas que tú has dicho y que cada una de esas promesas se pueden cumplir en nuestra vida si las creemos y creemos en ti. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe y nuestra oración. Ayúdanos que en nuestro corazón ya no haya dudas sobre ti y tu palabra, Señor. Que nuestra vida siga siendo transformada, siga siendo de testimonio y haya fruto de esa fe que manifestamos con la boca, también la podamos reflejar a través de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Por favor, todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que sigas derramando bendición sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice a los matrimonios, bendice a las familias, bendice a los jóvenes también que están en este grupo. Bendice, Señor, a todo aquel que escuche tu enseñanza y permite, Dios, que desarrollen su fe. Como buenos administradores de la fe, sigamos creciendo y sigamos fortaleciéndonos en Cristo, creyendo en tus promesas, creyendo esa gran promesa que en Cristo hay salvación. Muchas gracias, Señor. Por todo esto te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima sesión, en la próxima enseñanza. Que Dios los bendiga. Hasta luego, hermanos. Un abrazo.